Días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les ha ido? Cuéntame, Milena, ¿cómo les ha ido a los chicos? Cuéntame, dime, que les ha Esta ido semana, bien, excelente. sí, esta semana en economía los chicos han tenido un promedio en general de 4 preguntas, lo cual para ¡Ah! las áreas que les viene 4 sí está bastante bien, pero ahí los chicos del área de IE estamos un poquito, Flojeando. sí, necesitamos reforzar, por eso ya les he Pues, indicado que el día de hoy se tiene que quedar sí o sí al especializado. claro, claro que sí. Bueno, ya, entonces vamos a comenzar con la clase. Primero, Milena, me dejas un momento para hacer el esquema. Chicos, bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Buenos días con todos, buenos días. Bueno, primero estaba escuchándoles, ¿no? Por ahí, que no han estado entrando a los especializados. Chicos, les animo que entran a los especializados porque, de hecho, es muy importante, ya que tener 3 horas en economía les ayuda también a profundizar más en los temas, ¿no? Y más que todo para los chicos del DE, que son chicos que van a llevar más economía, ¿no? De hecho, en el área D vienen 8 preguntas, en el área E vienen 5 preguntas. Ahora, yo no sé si los del área ABC entran a los especializados de economía, eso sí no lo sé, pero si tuvieran esa posibilidad de ingresar también a los especializados, siendo el área A, B y C, yo sí les recomiendo que entren. ¿Por qué les digo? Por lo siguiente, en los exámenes de admisión, para las preguntas de economía, eh, para las áreas de A y sobre todo el área A, medicina, y también para los chicos que postulan ingenierías, economía les viene un nivel intermedio avanzado, o sea, les viene un nivel alto. Entonces, por esa razón, muchos chicos a veces dejan el examen de admisión, les viene un nivel intermedio avanzado, no responden y es ahí el problema, porque se quedan por una pregunta, se quedan por 2 preguntas, cuando debiste de alguna manera quedarte en los especializados para poder, digamos, obtener mayor información, mayor conocimiento del curso y qué más, pues, ¿no? Poder tener los conocimientos necesarios para un examen de admisión, así la pregunta te venga fácil, intermedio o difícil, ¿me entienden? Entonces, aprovechen los especializados, aprovechen ustedes que pueden ingresar a los especializados. Hay chicos, por ejemplo, en lo presencial que no pueden. Los del área ABC podrían, pero como es especializado hay límite en, digamos, en el aforo. Entonces, algunos chicos desean estar especializados, pero como ellos tienen especialidad en biología, anatomía, ya no entran en economía. En cambio, ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, aprovechen esa oportunidad que tienen. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos con la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la producción. Bien, la producción. Si bien es cierto, la semana pasada estábamos hablando de la producción, habíamos dicho que la etapa de producción es la etapa donde se va a crear los bienes y servicios, ¿no? Las empresas producen bienes y servicios, bien, y justamente ellos crean estos bienes y servicios, pero usando algo. ¿Qué usan las empresas? ¿Qué utilizan las empresas? Ellos utilizan lo que se llama factores productivos, ¿no? Los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Son elementos que van a hacer posible la producción, la creación de bienes y servicios. Por ejemplo, naturaleza, trabajo y capital van a ser los factores usados en las empresas para la creación de bienes y servicios. Entonces, como definición decimos que la producción es la etapa donde se crea donde se crean los bienes y servicios, pero también es la etapa donde se usa y combina
los factores productivos para crear bienes y servicios. Bien, esa es la definición de la producción. Ahora, ¿qué más hemos visto en la etapa de la producción? Es más, la semana pasada yo te decía, ¿no? Que dentro de la producción hay un conjunto de acciones, bien, una transformación, una elaboración de recursos naturales hasta convertirse en un bien final. ¿Cómo se llama ese conjunto de etapas donde íbamos a analizar cómo un recurso natural que se encuentra en su estado natural se convierte a través de procesos en un bien final? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese proceso que estaba dentro de la etapa de la producción? A ver, les leo. Ahí está el mouse. Vamos a ver, ¿cómo se llama ese proceso? Muy bien, proceso productivo, ¿cierto? Muy bien, proceso productivo. Bien, proceso productivo. Entonces aquí vamos a poner el proceso productivo. Es un conjunto de recursos que se van a ir transformando, elaborando, hasta convertirse en un bien final, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le llama al elemento que se encuentra en su estado natural? ¿Cómo se llama a ese elemento que se encuentra en su estado natural? A ver, vamos chicos. Materia bruta, muy bien. Materia bruta. Ahora, si ese elemento es extraído de su estado natural, se extrae de su estado natural, se convierte en materia prima. Muy bien. Y si ese elemento se va a ir transformando, bien, a través de una etapa donde se le lleva maquinarias, equipos, y se va a transformar, pero ese elemento, a pesar de su transformación, todavía no está listo para satisfacer una necesidad, se denomina insumo. Muy bien. Y por último, si ya ese elemento es elaborado, transformado y ya se encuentra listo para satisfacer una necesidad, se llama bien final, ¿no? O producto final. Entonces me doy cuenta que en el proceso productivo, pues se va a crear el valor agregado, cada vez que se transforma, cada vez que hay una elaboración, una transformación, se va a crear bueno, va a haber un incremento de su valor, llamado valor agregado, que va de menos a más. Bien, ahí está. Bueno, luego también, ¿qué vimos, profesora? Vimos también sectores productivos. Bien, vimos sectores productivos. ¿Qué sectores productivos? A ver, por ejemplo, aquel sector que se encarga básicamente de actividades relacionadas a la extracción, solo a la extracción de recursos. ¿Cómo se denomina? Muy bien, sector primario, claro. Todo lo que es el sector extractivo, ¿cierto? Sector primario. El primario es el sector que está destinado a la extracción. Bien. Ahora, el sector transformativo, el sector que está destinado a la transformación, es el sector secundario. Muy bien, secundario.
Y luego está el sector que está destinado a la prestación de servicios. Solo servicios. Muy bien. Terciario. Excelente. Esos son mis chiquitos caramas. Terciario. Participa. ¿Cómo que el ciclo virtual no dice nada, no escribe nada? Yo siempre defiendo a ustedes. Siempre digo, no, mis chicos son muy participativos. Están hablando, están conversando, están participando, están atentos. Bien, listo. Esos son los tres sectores, ¿no? Sector primario, sector terciario y sector secundario, ¿vale? Bien. Bueno, todo eso, chicos, para aquellos que no estuvieron en la clase pasada, este es un resumen de lo que hemos trabajado la semana pasada, ¿bien? Este es un pequeño resumen y ahora sí nos vamos a enfocar en lo que es, digamos, la etapa de la producción, pero un poquito más profundo, ¿no? Vamos a hablar de la función de la producción, ¿sí? Comenzamos por aquí. Función. Función de la producción. La función de la producción hay en dos tiempos, en el largo y en el corto plazo. Bien, en el largo plazo y aquí en el corto plazo. En el largo plazo vamos a ver que el nivel o el volumen de producción está en función a la naturaleza, al trabajo y el capital, ¿sí? Va a estar en función a estos factores. ¿Bien? Mira, quiero que observen de aquí la función. ¿Qué dice la función? La función me dice que lo que se va a producir, o sea, Q, ¿bien? El nivel de producción está en función, está en relación a la naturaleza, al trabajo y al capital. O sea, lo que la empresa produce va a estar en relación, en función a los factores productivos, ¿vale? Entonces, eso es una función en el largo plazo, ¿bien? Es la función de la producción en el largo plazo. Entonces, profesora, ¿qué es Q? Q es el nivel de producción. Nivel de producción. N es naturaleza. T es trabajo. Y K es capital. Entonces, bien, tenemos Q, que es el nivel de producción, N, naturaleza, T, trabajo y K, capital. Lo que voy a obtener como producción está en función a los factores productivos. Por ejemplo, si en una empresa, una panadería, por ejemplo, lo que voy a producir en panes, por ejemplo, 200 panes, va a depender y está en función a los factores productivos que voy a usar. Por ejemplo, si yo quiero producir 200 panes, va a estar en función a cuántos kilogramos de harina voy a emplear, ¿cierto? De insumos, cuántos kilogramos de harina, cuántos kilogramos de manteca voy a usar para elaborar esos panes. No solo eso, sino también cuántos trabajadores voy a emplear, el número del factor trabajo, cuántos hornos voy a emplear, voy a usar para producir esas 200 unidades de panes. Entonces, el nivel de producción está en relación a los factores productivos. ¿Bien? Entonces, eso es lo que justamente me dice
en esta función de la producción. Solo que, como estamos hablando en el largo plazo, bien, vamos a ver que todos los factores son variables, todos cambian, ¿sí? En el largo plazo, todos los factores son variables. Bien, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Todos los factores, ¿cómo son en el largo plazo? Muy bien, todos los factores son variables. Bien, voy a bajar este título porque me ha faltado espacio. Bien, voy a bajar un poquito. Justamente lo borro para bajar el título. Escribo. Bueno, entonces voy a poner por aquí justamente lo que les estaba indicando, ¿no? En el largo plazo, todos los factores son variables. Todos los factores son variables, ¿sí? Todos van a cambiar, ojo con eso, todos son variables. Y aquí vamos a estudiar una ley llamada rendimiento escala. Eso lo vamos a ver más ratito, ¿sí? Rendimiento a escala. Bien, eso lo vamos a ver más ratito todavía, ¿ya? Más ratito al finalizar justamente con la función de la producción en el corto plazo, vamos a hablar de rendimiento a escala, que es en el largo plazo. Bien, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos ahora a hablar sobre la función, bien, de la producción en el corto plazo. Ahí está. Muy bien. Nivel de producción en el corto plazo. A ver, chicos, ¿en qué se diferencia esta función con la otra función? A ver, vamos. ¿En qué se diferencia esta función con la otra? Espero que se puede ver. A ver, por ahí. ¿En qué se diferencia la primera función con la segunda función? Bien, a ver, primero, no sé si ustedes pueden visualizar o les pongo ya para que puedan ver. En la parte de arriba, ¿sí? N y K tiene un sombrerito, cosa que no habíamos visto en la función en el largo plazo. En el largo plazo, ninguno de los factores tiene un sombrerito en la parte de arriba, ¿bien? Pero aquí, en la función en el corto plazo, vemos que el factor naturaleza y el factor capital sí tiene un sombrerito en la parte de arriba. Profesora, ¿qué significa eso? Significa que en esa función me están indicando lo siguiente, que el factor naturaleza y el factor capital son constantes. ¿Bien? O sea, aquí me indica que tanto la naturaleza como el capital se mantienen constantes. En cambio, T, que es el trabajo, se mantiene variable. Entonces, en el corto plazo, hay factores que se mantienen constantes y hay factores que se mantienen variables. Entonces, decimos lo siguiente, el nivel de producción está en función
a la naturaleza, al trabajo y al capital, es decir, lo que voy a producir está en relación con los factores productivos donde N o K o alguno de los factores se mantienen constante y otros factores se mantienen variables. ¿Me entienden? Entonces, la diferencia es que aquí todos los factores son variables. Aquí hay factores variables y hay factores constantes. ¿Vale? ¿Entendieron esa diferencia, chicos? Bien. Entonces, vamos a poner por aquí lo siguiente, lo que me indica, ¿no? Decimos, aquí en el corto plazo hay factores fijos y variables. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el factor fijo n y k, según la función, según esta función, son constantes. Son factores fijos. En cambio, t es variable. Muy bien, ahora, en el corto plazo, en la función a corto plazo, vamos a hablar de una ley llamada la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? Acá, ley de los rendimientos decrecientes. ¿Listo? Ahí está. Entonces, pregunta, cuando te dicen, ¿en qué función, bien, de la producción se va a dar la ley o se va a cumplir la ley de los rendimientos decrecientes? ¿En el largo plazo o en el corto plazo? A ver, escriban, chicos, ¿en el largo o en el corto plazo? A ver, solo dos personas. ¿El resto? Ya, muy bien. Y en el caso de, por ejemplo, en el caso de largo plazo, bien, bien. Sí, justo voy a hacer ahorita un ejemplo, ¿sí? Vamos. Bien. Ahora, en algunos libros vas a encontrar también la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es válida, ¿sí? Es más, si deseas, lo podemos agregar, ¿no? La ley de los rendimientos marginales decrecientes. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo por aquí. Justamente aquí está mi cuadro para hacer el ejemplo, ya que me estaban pidiendo ejemplo. Muy bien, ahí está.
A ver, chicos. Sí pueden ver el cuadrito, ¿no? Sí pueden. Bien. Ya, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Mira, estos son unos datos de una empresa textil que me dice lo siguiente. La empresa textil, digamos, cuenta con 5 máquinas de coser, tiene el número de trabajadores, el nivel de producción y un rollo de tela, esos rollazos grandes de tela, ¿sí? Un rollo de tela. Bien, entonces, mi pregunta es, digamos, estos datos que me presentan, ¿no? El nivel de producción y los factores productivos, ¿sí? ¿Están en el corto o en el largo plazo? A ver, los datos que me ofrece justamente en este ejemplo, ¿están en el corto o en el largo plazo? Bien, por ahí los leo en el corto plazo, ¿no? Claro, ¿por qué, profesora? Porque me doy cuenta que la naturaleza se mantiene constante. Me doy cuenta que el factor capital se mantiene constante. Y me doy cuenta que el factor trabajo es variable. Ah, mira, interesante. O sea, hay factores que se mantienen constante y hay factores que, en este caso, el factor trabajo, que es el factor variable. Entonces digo lo siguiente, ¿no? N y K son constantes y T es variable. Entonces, estamos ante un análisis del corto plazo. Bien, ahora vamos nosotros a analizar punto por punto. Miren, observen aquí, observen y presten muchísima atención. Cuando yo tengo 5 máquinas de coser, bien, tengo 5 máquinas de coser, un rollo de tela y 0 trabajadores, ¿habrá producción? Dime, ¿habrá producción si yo no tengo trabajadores? Pero sí tengo máquinas de coser, ¿ah? Pero sí tengo rollos de tela. ¿Pero habrá producción? No, no hay producción. Porque recuerda que el factor trabajo es el factor determinante, es el que da inicio a la producción. Si no hay el factor trabajo, así tenga maquinarias, así tenga insumos, así tenga recursos, pues si no hay el factor trabajo, no hay producción. Entonces, digo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, bien, si el número de trabajadores es 0, pues 0 será la producción. Pero, ¿qué sucede si yo contrato un primer trabajador? El primer trabajador, mira, el primer trabajador, ¿cuántos polos me produce? Me va a producir 10 polos, ¿vale? O sea, el primer trabajador me va a producir 10 politos. Excelente. Ahora, pero eso es poco, ¿no? Necesito más trabajadores para que mi producción aumente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ustedes me van a asesorar, me van a decir, no, Miss, contrate más trabajadores. Ok, yo les hago caso a ustedes y voy a contratar un segundo trabajador. Tengo 2 trabajadores. ¿Cuánto me producen los dos? 26 polos. 26. Bien. Luego contrato un tercer trabajador y uno se observa que hay 45 polos. Entonces, yo te pregunto, chicos, cuando el número de trabajadores se va incrementando, ¿eso quiere decir que el nivel de producción también va a aumentar? ¿Qué me dices? ¿Sí o no? A ver, conforme yo voy añadiendo un trabajador adicional, el nivel de producción aumenta. Quizás tú me dices, sí, profesora, o sea, cuanto más trabajadores tengas en la empresa, mayor será la producción. Quizás eso es lo que tú piensas, ¿no? Pero vamos a ir analizando. Mira lo que pasa. ¿Bien? Claro, inicialmente, por ahí Ana me dice inicialmente, claro que sí. Y mira, pero bueno, vamos aquí. Voy a seguir contratando 4 trabajadores, me producen 60, digamos, polos, 5 trabajadores me produce 70, y como yo siempre les hago caso a ustedes y ustedes son mis asesores, entonces yo sigo contratando. Pero ¿qué ha pasado? Mira aquí.
he contratado 5 trabajadores y los 5 me daban una producción de 70 polos. Pero ahora que tengo 6 trabajadores, los 6 me producen lo mismo que cuando tenía 5 trabajadores. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo tenía 5 trabajadores, la producción era 70 polos y ahora que tengo 6 trabajadores, deberían producirme más, pero me producen lo mismo que cuando tenía solo 5? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue el error en el momento de contratar a los trabajadores? ¿Cuál fue el error? A ver, ¿quién observa cuál es el error? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón que cuando yo contrato un sexto trabajador, pues la producción no cambia? ¿Ah? Mi error fue confiar en ustedes. Mi error fue escucharlos, sus consejos. ¿Eso habrá sido mi error? O seguro, profesora, usted ha contratado un vago, profesora. Un vago, y como es un vago, pues no produce nada, profesora. ¿Será? ¿Será que yo he contratado un vago? ¿Será que mi error fue confiar en ustedes? ¿Cuál fue mi error? A ver, ¿cuál fue? No, hay un error. Mira, observen ustedes en el cuadro, identifiquen el error. Mira, ¿cuál es el error? Vamos, le voy soplando, ¿ah? Le voy soplando por si acaso. Por ahí hay un error, por ahí. Pues, ¿qué error? Es que no nos dimos cuenta de algo, ¿no? O sea, no nos dimos cuenta y no nos acordamos de la teoría. Claro, las máquinas. Alguien se dio cuenta, dijo, las máquinas, claro. Es que yo tenía 5 máquinas de coser, 5 máquinas de coser. Y si yo contrato al sexto trabajador, ¿con qué va a producir? ¿Qué máquinas va a trabajar? ¿Con qué máquina? No es la culpa del trabajador, es la culpa del quien toma la decisión, ¿bien? Dentro de la empresa y no se acuerdan que en la función de la producción en el corto plazo hay factores que se mantienen constantes, hay factores que no van cambiando, como por ejemplo la cantidad de máquinas que tiene la empresa, ¿sí? En el corto plazo es un factor constante. Entonces, aquí la empresa, pues obviamente contrató 6 trabajadores cuando solo había 5 máquinas. Es por eso que no hubo producción, no aumentó la producción, ¿entiendes? O sea, la producción por parte del sexto trabajador no lo hubo, no pudo aumentar la producción, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué hubieras hecho tú en este caso, no? Obviamente, como tú, estudiante, futuro estudiante samarquino, tú has dicho, bueno, yo no voy a cometer el error, profesora. Yo me doy cuenta que si tengo 5 máquinas, pues debo tener 5 trabajadores, ¿cierto? Es obvio. Y si quiero yo comprar máquinas, lo puedo hacer, pero primero tengo que ver si la empresa cuenta con la liquidez necesaria para poder adquirir una máquina. Ahora, si la empresa, supongamos, tuviera el dinero, ¿no? Supongamos que la empresa, pues, tenga el dinero para comprar la máquina. Mira, ¿qué pasaría? Obviamente ya no tendría 5 máquinas, sino 6. Entonces aumenta el número de capital, ¿no? De máquinas. No solo eso, sino también va a aumentar el número de trabajadores de 5 a 6. O sea, aumenta el número de trabajadores, aumenta el número de capital. Probablemente también cuando hay más trabajadores pues va a necesitar más insumo, o sea, más tela. Entonces aumenta el factor naturaleza. Estoy dándome cuenta que aumenta la naturaleza, el capital, el trabajo. Pregunta, si se incrementan esos factores, ¿estamos en el corto plazo o en el largo plazo? A ver, cuéntame. En el largo plazo. Efectivamente, profesora, ya no estaría en el corto plazo, ya no sería un análisis en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿me entiendes? Ahora, imaginemos que este administrador, bien, es un administrador que salió egresado de
esa universidad donde dice que somos una raza distinta, ¿no? No quiero poner el nombre porque si no, después me están haciendo bullying. Entonces, imaginemos que este chico, pues no sé, pues no, estuvo un poco desatento a su clase de producción. Justo ese día faltó. Entonces, comete y dice, bueno, voy a contratar un trabajador más, dice, ¿no? Ya, tengo 5 máquinas y voy a contratar 7 trabajadores. ¿Qué va a pasar con el nivel de producción? Lo que va a pasar es lo siguiente. Como son 7 trabajadores y solo hay 5 máquinas, lo que va a pasar es que entre ellos se van a estorbar. O sea, hay poca maquinaria y hay muchos trabajadores. Entonces, lo que va a pasar es que entre ellos se van a estorbar y el nivel de eficiencia de los trabajadores empieza a decrecer. O sea, los trabajadores ya no son tan productivos como antes. Por lo tanto, la producción decrece. Si antes producían 70 camisas, 70 polos, ahora solo producen 63. Entonces me doy cuenta que lo siguiente, ¿no? Que a medida que voy añadiendo un trabajador más, ¿qué va pasando con el nivel de producción? En un inicio es creciente, luego decrece y hasta podría ser negativa, perjudicial para la empresa. Y eso se habla en relación a su productividad. Por eso es que aquí vamos a hablar sobre la productividad, ¿bien? Vamos a mencionar sobre el tema de la productividad. Muy bien. Presten atención. Bien. Productividad. Productividad media, productividad marginal. La productividad media mide el nivel de eficiencia, ¿sí? Mide el nivel de eficiencia del, de cada factor, ¿no? En este caso, el nivel de eficiencia promedio de cada factor, factor variable. O sea que en este caso, chicos, el factor variable es T, trabajo, ¿no? Trabajo. Recuerden que siempre por definición vamos a tomar factor variable al factor que evidentemente va cambiando en el corto plazo. Por lo general, en la mayoría de los ejercicios, es el factor variable es el trabajo, por lo general. Pero puede ser que, por ejemplo, un ejercicio te den como factor variable el capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta el dato que te da el problema. Por lo general, como vuelvo a repetir, por lo general es el factor variable el trabajo. Bien, entonces, ¿cómo se halla la productividad media? La productividad media se halla de esta manera. Productividad media es igual al nivel de producción, o sea, Q, sobre el factor variable. O sea, en este caso, nuestro factor variable es el trabajo, número de trabajadores. Bien.
número de trabajadores. Entonces, vamos a dividir el nivel de producción sobre el número de trabajadores. ¿Bien? Bueno, recuerda lo siguiente, según la fórmula siempre dice, tenemos que dividir Q sobre el factor variable, ¿no? Factor variable. Que en este caso el factor variable es el número de trabajadores. Bien, esa es la fórmula para hallar justamente, para hallar lo que vendría a ser la productividad media. Bien, ¿hasta ahí todo claro, chicos? Bien, ¿hasta ahí todo claro? Muy bien. Entonces vamos a hallar la productividad media. Vamos a hallar justamente, ¿bien? Claro, Guaroto, excelente, claro, es el nivel de producción, o sea, Q, sobre la cantidad, digamos, del factor variable, que en este caso, como mencionaba, en el ejemplo, es el número de trabajadores, ¿vale? Mira, vamos por aquí, vamos a dividir, ¿ok? Te voy a ayudar resolviendo esta primera parte y la de acá también. Bien, vamos, voy a cambiar la cámara un ratito, a ver, no sé si se ve. Me van avisando. Ahí creo, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Dice, entonces vamos por aquí. La productividad media es igual a Q sobre T. O sea, 10 entre 1, obviamente es 10. 10 entre 1, 10. 26 entre 2, 13. 45 Q entre número de trabajadores, 3. 45 entre 3, 15. 60 entre 4, 15. 70 entre 5, 14. 70 entre 6, ¿a cuánto equivale? A 11, a ver, ¿me confirman? 6, 11,6, ¿sí? Bien. Y 63 entre 7, 9. ¿Listo? Esa es la productividad media. Ahora, muy bien, 11,6. Listo. Profesora, ¿qué significa? Porque obviamente fácil es utilizar la fórmula, emplearla y sale el resultado, ¿cierto? Pero el detalle es saber qué es lo que, digamos, me quiere mostrar el resultado, qué es lo que me quiere explicar el resultado. Entonces, mira, observen, cuando yo tengo dos trabajadores, los dos trabajadores me producen 26 polos, ambos, los dos. Entonces, la productividad media me indica el promedio, o sea, la cantidad promedio de polos que debería producirme esos dos trabajadores. Mira, mira, si tengo dos trabajadores, ambos me producen ambos me producen 26 polos, cada uno debería producirme 13 politos, cada uno en promedio. Ahora, si yo tengo tres trabajadores, los tres trabajadores me producen 45 polos. Quiere decir que cada trabajador debería producirme 15 polos. Bien, ahora, igual, si yo tengo cuatro trabajadores, los cuatro me producen 60 polos en conjunto, entonces cada uno debería producirme 15 polos. Entonces, de esta manera me doy cuenta de que la productividad media es lo que debería producirme cada uno en promedio, ¿sí? Es la producción en promedio. Sin embargo, me muestra que, digamos, este resultado
me muestra el promedio, por lo tanto es considerando que cada factor productivo es igual de eficiente que el otro. Sin embargo, vengo a decirte que en la realidad no es así. Ustedes saben que no todos los trabajadores son igual de eficientes. Hay trabajadores que son más eficientes que otros en la empresa, ¿vale? Pero claro, con eso no digo que no es importante la productividad media, es importante, solo que te indica el promedio y sirve para poder comparar con la productividad marginal. ¿Qué es la productividad marginal? La productividad marginal es el nivel de eficiencia de cada trabajador, ¿sí? Es el nivel de eficiencia. Por eso es que se resuelve, digamos, analizando la eficiencia del último trabajador que se incorpora en la empresa. Y es ahí donde yo puedo saber cuánto realmente produce cada trabajador. ¿Bien? Entonces, eso es la productividad marginal. ¿Qué es lo que vamos a hallar ahorita? La productividad marginal mide el nivel de eficiencia del último trabajador incorporado en la producción. Bien, mide el nivel de eficiencia del último trabajador que se incorpora en la producción. Bien, vamos a hallar cuál es la formulita. Sería productividad marginal es igual a volumen, nivel de producción, ¿sí? Sobre, bueno, en este caso, la variación del nivel de producción sobre la variación del número de trabajadores, en este caso, nivel, digamos, del factor variable, ¿no? Que sería de la siguiente manera. Q2 menos Q1, número de trabajadores actual menos número de trabajadores inicial. Todo eso se tiene que dividir, ¿no? Los valores. Recuerda que siempre es variación del nivel de producción sobre el factor variable, ¿sí? Siempre. Bien, en este caso, en nuestro ejemplo, el factor variable es el trabajo. Bien. Bien, vamos entonces a hallar por aquí, vamos a hallar cuál es la productividad marginal, ¿no? La productividad marginal. Y aquí vamos a hallar, mira, por ejemplo, ¿sí? Hasta ahí todo claro, ¿no, chicos? ¿Me están siguiendo, no? Bien, perfecto. Mira, a ver. Nivel de producción actual menos la anterior. ¿Cuánto es aquí? Mira, tengo un solo trabajador, tengo 10 es el nivel de producción. Un trabajador, 10 el nivel de producción. Este nivel de producción, o sea, es el nivel de producción actual, menos la anterior. ¿Cuál era el nivel de producción anterior a ella? Cero. Porque cuando yo tenía un trabajador, ese único trabajador produce 10 polos. Pero cuando yo tenía 0 trabajadores, ¿cuánto era la producción? Cero. Entonces, 10 menos 0. Sobre número de trabajadores actual. Tengo un solo trabajador. Menos la anterior. ¿Cuál es la anterior? Cero. Entonces, este resultado, ¿cuánto sería?
10 menos 0 sobre 1 menos 0 es 10. Entonces, el primer trabajador, ¿cuánto produce? Produce 10 polos. O sea, su productividad marginal, su producción de ese primer trabajador es efectivamente 10 polos. ¿Bien? Ahora vamos a hallar cuánto es la producción del segundo trabajador. Mira, el segundo trabajador. El segundo produce 26, o sea, quiere decir que la producción actual es 26 menos la anterior a ella. ¿Cuánto es? 10. Menos 10. Sobre número de trabajadores actual, 2, menos la anterior, que es 1. Esto me da 16. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa que el segundo trabajador, ¿cuánto produce? 16 polos. O sea, el segundo trabajador produce 16. ¿Bien? Entonces, la productividad marginal es el nivel de producción de cada trabajador que se incorpora. Entonces, el primero me produce 10, pero ¿cuánto debería producirme cada uno? Mira, cada uno debería producirme 13. Sin embargo, el primero solo me produce 10, me está debiendo. En cambio, el segundo me produce 16 polos, quiere decir que está produciendo 3 polos adicional. Entonces, más o menos, ya me doy cuenta el nivel de eficiencia de cada trabajador. El primero produce 10, el segundo 16. ¿Me dejo entender? Y si sumo 10 más 16, me sale 26 polos. O sea, el total de polos cuando ambos producen. ¿Bien? Ahora, continuando, mira, ve. 45. Cuando tengo 3 trabajadores, producen 45 polos. 45 menos la anterior. ¿Cuánto es la anterior? 26. Entre nivel de producción actual, 3, menos la anterior, o sea, menos 2. Y esto es igual a 46 menos 26 es 19. Quiere decir que el tercer trabajador, ¿cuánto me produce? 19 polos. ¿Cuánto debería producirme el tercer trabajador en promedio? 15. Pero ¿cuánto me termina produciendo? 19. ¿Te das cuenta? O sea, digamos, me doy cuenta de que el tercer trabajador es eficiente. ¿Bien? Entonces, y así vamos desarrollando. A ver, ¿cuánto es cuando yo tengo 4 trabajadores, ¿cuánto es la productividad marginal del cuarto trabajador? A ver, vamos, de frente. ¿Cuánto es la productividad marginal del cuarto trabajador? 15, muy bien, 15, claro que sí. Del quinto, 10, muy bien, 10. Del sexto, del sexto, 10 también. Ah, ya, 0, claro, 0. Y del séptimo, menos 7, ¿vale? Ah, entonces, profesora, el primero, su productividad marginal es 10, el segundo, 16, el tercero, 19, el cuarto, cuarto, 15, el quinto, 10, el sexto, 0, su productividad marginal es 0, y el séptimo me genera pérdidas, más bien, ¿no? Menos 7. Entonces me doy cuenta que la productividad marginal, mira, en una primera etapa es creciente, 10, 16, 19, y luego empieza a decrecer, 19, 15, 10, ¿no? Decrece. Y por último, de 0 a menos 7 es negativo. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la productividad marginal? Es que un inicio puede ser, digamos, un inicio puede ser creciente,
luego decrece y por último es negativo. Lo vamos a poner aquí. Creciente, decreciente y negativo. Bien, esas son las etapas de la productividad marginal. Bueno, por aquí tenemos un diagrama de barras. Aquí hemos hecho un diagrama de barritas. Ahí está, mira. Aquí tenemos un diagrama de barras donde vamos a ver aquí que está el número de trabajadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada vez que añado un trabajador adicional, el nivel de producción, o sea, Q, va creciendo, luego decrece y es negativa, ¿cierto? Entonces, esta trayectoria del nivel de producción con el número de trabajadores va a generar, digamos, un comportamiento creciente, decreciente y negativa. Por eso vamos a decir aquí que se cumple en el corto plazo, se cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Bien, la ley es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Al añadir siempre una unidad adicional, una unidad más del factor variable, ¿sí? Bien, al añadir una unidad adicional del factor variable, que en este caso es el trabajo, en un corto plazo, bien, en el corto plazo, el nivel de producción, ¿qué pasa, profesora, con el nivel de producción? ¿No? El nivel de producción es creciente, luego decreciente y por último puede llegar a ser negativo. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ahí está. Ley de los rendimientos marginales decreciente. Al añadir una unidad adicional, cada vez que añado un trabajador adicional, ¿qué va a pasar? En el corto plazo, como estamos en el corto plazo, la producción va a ser creciente, va a crecer, la productividad marginal crece, luego decrece y por último es negativa. Eso es lo que siempre se va a cumplir, chicos. Por eso es recomendable no contratar trabajadores por contratar. Siempre tenemos que nosotros darnos cuenta que en el corto plazo hay factores que se mantienen constantes, ¿bien? Por lo tanto, no podemos hacer una sobreutilización del factor capital. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí todo claro? Bien, ¿hasta ahí todo claro, chicos? Listo. Entonces, vayan tomándole captura, bueno, capturita, fotito, para continuar con la siguiente parte. Voy a estar borrando, ¿ya? Vamos a comenzar. Bien, por aquí tenemos nosotros la gráfica. Bien, esta primera gráfica ustedes ya lo conocen, lo hemos visto hace un momento. Cuando hicimos, por ejemplo, el diagrama de barras, ¿no? Habíamos mencionado que si tú, por ejemplo, del cuadro obtienes el nivel de producción y lo plasmas en un plano cartesiano junto con el número de trabajadores, entonces nos vamos a dar cuenta que esta es la trayectoria que va a tener el nivel de producción. ¿Bien? Ahora, si en otro plano cartesiano vas a plasmar la productividad marginal, es decir, los datos que hemos obtenido del cuadro, bien, junto con el número de trabajadores, vamos a obtener la trayectoria de la productividad marginal, que lo ves, digamos, en la pizarra, que es en un inicio creciente, luego decrece y bueno, por último es negativa, ¿no? La productividad media tiene digamos, una trayectoria creciente y luego decreciente y no llega a ser negativa, pero es la curva, digamos, la trayectoria es la de color morado, ¿no? La productividad media es la de color morado y la de color amarillo es la productividad marginal. Bien, vamos a nosotros analizar cada situación mediante etapas, ¿no? Etapa uno, etapa 2 y etapa 3. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner la etapa uno, etapa 2 y etapa 3. En la etapa uno vamos a ver básicamente, es esta, la etapa uno, la de acá, toda esta. ¿Quién es mayor en la etapa uno? ¿La productividad marginal o la productividad media? A ver, ¿quién es mayor en la etapa uno? ¿La productividad marginal, o sea, la trayectoria de color amarillo, o la trayectoria de color morado? ¿Cuál es mayor en la etapa uno? ¿Productividad marginal o la productividad media? A ver, ahí me dicen marginal, media. Uy, ahí hay una discusión, ¿no? Entre marginal y media. Vamos por ejemplo con el cuadrito. Acá, ¿quién era mayor en la primera etapa? Mira, primera etapa, ¿no? Creciente. 13, 16, 15, 19. ¿Quién era mayor? ¿La productividad marginal o la productividad media? Claro, la productividad marginal, ¿cierto? Y en la siguiente etapa, en la etapa 2, mírame, 19, bueno, acá, bueno, aquí termina, ¿no? La primera etapa, y acá, 15, 15, ambos están iguales, ¿sí? Ambos son iguales, y luego, mira, 14, 10, 11, 0, 9 menos 7, o sea, tanto en la segunda como en la tercera etapa, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que la productividad media es mayor.
Y justamente en la gráfica también nos vamos a dar cuenta, mira, aquí nos damos cuenta de lo siguiente. La productividad marginal está por arriba, mira, por encima. Bien, en la primera etapa la productividad marginal es mayor, ¿sí? Es mayor que la productividad media. Pero a partir de la segunda y tercera etapa, la productividad media es mayor que la productividad marginal, porque la productividad marginal ya empieza a caer, mira, empieza a caer y obviamente por encima está la productividad media. Entonces, solo en la etapa uno la productividad marginal es mayor que la media. Ya en la etapa 2 y 3 la productividad media es mayor, ¿vale? Ahí está. ¿Qué más? Vamos por analizar. A ver. Mm, vamos a ver que en la etapa uno, dime, aquí, la productividad marginal llega a su punto máximo, mira. Ve. El punto A significa que la productividad marginal es el más alto. Entonces vamos a decir que el punto A es porque la productividad marginal es máxima. Y justo cuando la productividad marginal es máxima, ¿qué va a pasar en el nivel de producción? Va a haber un cambio de trayectoria. O sea, el nivel de producción iba así, pero después va a ir a cambiar la trayectoria. Mira, de lo que iba así, ahora va para arriba. ¿Ve? ¿Te das cuenta? O sea, cambia la trayectoria. Digamos así, mira, el nivel de producción iba más o menos así, para abajo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Hay un cambio de trayectoria, se va para arriba, ¿no? Y justamente ese cambio de trayectoria nosotros le vamos a llamar el punto de inflexión, ¿sí? El punto de cambio de trayectoria, el punto de inflexión. Entonces decimos, aquí, cuando la productividad marginal, sí, vamos a poner así, si la productividad marginal es máxima, es porque estamos nosotros en el punto de inflexión. En el cambio de la trayectoria, ¿vale? Listo. Etapa 2. La etapa 2, ¿cuándo comienza? Aquí, en el punto B. ¿Cómo es en el punto B la productividad marginal y la productividad media? Ambas son iguales. Y te vas a dar cuenta en el cuadro, pues. En el cuadro, por ejemplo, ahí en el cuadro, hay una parte en donde la productividad media y la productividad marginal son iguales. Y a partir de ese momento se cambia, digamos, la forma, ¿no? Aquí la productividad media empieza a ser, digamos, mayor que la productividad marginal, ¿no? Entonces, la etapa 2 comienza cuando ambos son iguales y se dice que esta etapa es la zona económica. Es la etapa donde, digamos, se le recomienda a la empresa producir, ¿no? ¿Por qué? Porque es la etapa donde, por ejemplo, eh, se utiliza los factores, no hay subutilización de factores. Bien, todo lo contrario, aquí hay, por ejemplo, se logra, ¿no? Digamos, vemos que el número de capital va a ser igual al número de trabajadores. Entonces, es la zona económica. Zona económica para la empresa. Bien. Y la etapa 3 comienza en el punto C. Aquí, ¿qué pasa? Aquí sucede que la productividad marginal es igual a cero.
¿Y cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Cuando el nivel de producción, ¿sí? Cuando Q es máximo. Cuando el nivel de producción es máximo. Entonces decimos lo siguiente. Cuando la productividad marginal es igual a cero, el nivel de producción, o sea, Q, es máximo. Ahora, ¿y qué sucede si, por ejemplo, observo que la productividad marginal sigue bajando, se vuelve negativa? Si la productividad marginal es negativa, aquí el nivel de producción cae, ¿no? Vemos que decrece. De lo que es punto máximo, empieza a decrecer. Entonces decimos lo siguiente, si la productividad marginal es negativa, Q, o sea, nivel de producción, decrece. ¿Bien? Entonces Q, el nivel de producción, empieza a decrecer. Si la productividad marginal es negativa. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? A ver. Muy bien. Pregunta, ¿en qué etapa, en cuál de las etapas hay una subutilización del factor capital? O sea, ¿en cuál de las etapas no se utiliza, digamos, al 100% el factor capital? O sea, le falta todavía cubrir con trabajadores todavía. ¿En qué etapa? ¿Etapa uno, etapa 2 o etapa 3? Va a ser en la etapa uno. ¿Por qué, profesora? Porque mira, ve, en la etapa uno tengo 5 máquinas, un trabajador. Tengo 5 máquinas, 2 trabajadores. Tengo 5 máquinas, 3 trabajadores. O sea, me falta cubrir, digamos, con trabajo. O sea, es recomendable que en esta etapa, en la etapa uno, se pueda contratar trabajadores, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué, profesora? Porque tengo 5 máquinas pero solamente tengo 2 trabajadores o 3. Entonces todavía me falta cubrir. Necesito contratar trabajadores. ¿Bien? Pero ¿en qué etapa hay una sobreutilización del factor capital? O sea, ya no debo contratar trabajadores, ya no, porque si yo contrato un adicional, es perjudicial para la empresa. ¿En qué etapa ya no debería contratar? Ya no, ya. En la etapa uno. No, no, no. ¿En dónde hay una sobreutilización del factor capital? Muy bien, en la etapa 3. ¿Por qué, profesora? Mira aquí. Acá, en la etapa 2 se llegó al óptimo máximo de producción, ¿no? 5 trabajadores, 5 capital. Hasta ahí. Pero en la etapa 3, ¿qué pasa? Ya no debería. ¿Por qué? Porque si yo contrato un trabajador más, mira, ve, la productividad marginal es cero. O sea, aquí ya no ya, porque acá hay una sobreutilización. Estamos hablando de 6 trabajadores y 5 máquinas. 7 trabajadores y 5 máquinas. Entonces hay una sobreutilización. ¿Bien? Entonces, cuando, pues, digamos, en un ejercicio, ¿no? Te mencionan esos términos, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una subutilización y aquí hay una sobreutilización. Subutilización del factor capital y aquí hay una sobreutilización del factor capital.
Ahí está. Bien. Sobreutilización, ya no debo contratar trabajadores. Subutilización del factor capital. ¿Y dónde es, digamos, el óptimo técnico, ¿no? Donde hay máximo de producción, etapa 2, ¿no? La zona económica. Bien, hasta ahí, chicos, todo claro. Hasta ahí, alguna consulta, alguna pregunta, todo claro. Bien. Bueno, entonces, chicos, aquí tómale foto. En la siguiente hora vamos a hablar de los rendimientos a escala y de la frontera de posibilidades de producción. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, por mientras, podemos estar ya respondiendo algunas de sus preguntas, ¿no? Vamos a responder, por ejemplo, las preguntas más facilitas, ¿no? Más facilitas. ¿Cuáles son las primeras? ¿No? Las primeras. Vamos a por aquí, a ver. ¿Dónde está mi materialcito? Mm, A ver, vamos con las primeras, ¿ya? Hasta que con las dos primeras y ya. Vamos. ¿Cuál de los siguientes factores productivos clásicos, o sea, te hablan de los factores productivos clásicos, se relaciona directamente con el esfuerzo físico y mental? Dice del ser humano en el proceso de producción. ¿Cuál sería? Dadito, ¿no? Claro, trabajo. Uno, dado. Dos, el concepto de productividad media, te dice. El concepto de productividad media se calcula como productividad media. ¿Dónde está la fórmula? Acá, la formulita. Productividad media es igual al nivel de producción sobre el factor variable, el número de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu clave ahí? Ahí ves. Productividad media, uno besito, ¿no? Producción total, claro, nivel de producción, producción total, ante un cambio, a ver, producción total ante un cambio en la cantidad de un factor, ¿eso? ¿La A? Ah, la B, yo leí mal. La B, claro, producción total dividida entre la cantidad total del factor variable, ¿no? Usado, muy bien. Ya, la 3, eso es un tema que vamos a trabajar después. Bien. Ah, no. A ver, dice, según la ley de rendimientos decrecientes, si se mantiene un factor fijo como la tierra o el capital y aumenta progresivamente el factor variable como el trabajo, la productividad marginal de este último tenderá claro, dice, ¿qué pasaría si yo añado un factor, ¿no? Sabiendo que hay factores constantes y hay factores variables. ¿Qué va a pasar? Muy bien. 3, casa, disminuir a partir de cierto punto. Claro, ¿no? A partir de cierto punto empiezas a disminuir, a decrecer. Muy bien. La 3 casa. Muy bien. Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Bien, nos quedamos aquí. Ya luego ya avanzan las preguntas que ya hemos trabajado hasta aquí. Rendimientos a escala y la FPVP lo vamos a hacer después. Bien. Ok. Nos vemos, chicos. Gracias por todo. Gracias por su atención.